Desde hace algunas semanitas, Luis García Langa. ¿Cómo estás, Luis? Hola Nuria, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien. Bueno, vamos a conocer un poquito qué es lo que nos espera, un poquito cómo evoluciona esta economía, sobre todo por el tema de la inflación, que nos está hoy en día ya cualquiera podemos saber qué es la inflación. Hace, yo creo, unos meses quizá no lo sabíamos tantos, pero hoy en día cualquiera ya se hace una idea de lo que es la inflación. Sabremos pues cómo se encuentra, porque los últimos datos nos muestran una ligera tendencia a la baja. Eso es cierto, no ha superado el 9% y eso nos puede hacer pensar, así a nivel usuario, que la inflación va a bajar y que se ve un poquito de brote verde en todo esto. ¿Es cierto que podemos ser optimistas respecto a este tema? Sí, podemos ser optimistas respecto a la inflación. Yo creo que ya ha tocado techo. Cuando digo ha tocado techo, no quiere decir que no haya algunos meses que haya cierta subida mensual. Interanual, que es el dato del 9% que tú dices. Cuando hablamos de inflación interanual, ese 9% nos referimos a que de cierre de septiembre del año pasado a cierre de septiembre de hoy, estimado, porque puede haber alguna variación porque el dato es adelantado, los precios han crecido un 9%. ¿Qué pasa? Podemos ver el mes que viene que haya subido un 7%, pero no querría decir que no ha subido la inflación, ¿vale? Quiere decir que en la nueva referencia interanual de octubre a octubre ha subido menos. El dato que sí que es verdad que ha bajado es el dato mensual, que ese es buenísimo. ¿Por qué? Porque son datos que enseñan el freno real. Porque claro, interanualmente podemos compararnos respecto a un año que la inflación haya bajado y por poco haya subido, podemos ver un 5%, que sería una burrada en otras épocas. Pero en cambio, ver la tendencia de los datos mensuales nos dice este freno que ya se ha producido. Hace 2 meses la inflación bajó un 0,1%, el mes pasado subió un poquito y este mes ha subido un 0,6%, que es muchísimo, es una bajada de precios muy grande, más de lo que puede indicar ese 9% de subida interanual. Por lo tanto, sí que podemos ver un freno en los precios, cosa buena para las familias y para las empresas. Este freno de precios es debido sobre todo a que las materias primas han bajado muchísimo, muchísimo. El petróleo está casi un 50% de máximos, el aluminio todavía mucho más, el níquel, las materias primas alimentarias, todo ha caído muchísimo, excepto el gas natural, que sí que se mantiene en niveles pre-invasión de Ucrania, aunque también ha caído desde máximos. Por lo tanto, es una buena señal y además también es una buena señal, sería buena señal si toda Europa pasara lo mismo. ¿Por qué? Porque las subidas de tipos de interés que estamos viendo serían menores. Estamos viendo que el Euribor se ha situado en el 2,2, creo 2,3 los últimos datos. Eso es malo para los hipotecados y eso también se debería frenar si vemos inflación en toda Europa que pasa como en España. El pequeño dato negativo y no tan pequeño es que en Alemania, muy afectados por el precio del gas, he dicho que la única materia prima que subía, sí que ha subido bastante la inflación y eso puede hacer que el Banco Central Europeo pues no tome todavía medidas que hagan que se frene la subida del Euribor a corto plazo. O sea, una de cal y una de arena. ¿Cuándo empezaremos en nuestros bolsillos, en nuestra economía, en la compra? ¿Cuándo empezaremos a notar esa tendencia a la baja? Porque a cualquiera que nos oiga dirá, bueno, yo todavía no lo he notado, ¿no? ¿Cuándo lo empezaremos a notar, esa onda expansiva, esa tendencia a la baja, a pesar de que los pronósticos que oímos constantemente es que aún queda por venir tiempos difíciles, ¿no? ¿Cómo se combate estas dos tendencias, estas dos ideas, estos dos pronósticos, y cuándo empezaremos a notar que realmente bajan los precios de nuestra cesta de la compra, por ejemplo? Lo malo de esta inflación que hemos tenido es que casi ha venido para quedarse. La subida de precio ya se ha dado. Ahora, a partir de esa subida de precios, que baje es complicado. ¿Por qué es complicado? Porque muchas de estas subidas de precios que hemos tenido es por costes energéticos y hay muchas empresas que no han repercutido esos costes energéticos a sus clientes finales. Bueno, sí que han repercutido en alimentación, evidentemente en combustible, pero en zapatos, por ejemplo, no. Por poner un ejemplo de un dato que no ha subido prácticamente los precios, según el Instituto Nacional de Estadística. ¿Qué pasa? Que esas empresas pueden empezar a subirlo, entonces lo que nos baje, por ejemplo, el combustible, que nos tiene que bajar todavía más,
o que nos baje la electricidad, especialmente cuando el gas natural se vuelva regular, pues sí que puede compensarlo un poquito subidas de otros artículos que las empresas han asumido esos costes, las empresas han dejado de ganar dinero, incluso lo han perdido, y que ahora pueden incrementar un poquito esos márgenes que tenían. Cuando hablamos de inflación ya somos más pobres que el año pasado. De hecho, que bajen los precios, Nuria, voy a ser un poco más drástico, que bajen los precios tampoco es bueno para la economía. Es bueno que se estabilicen, es bueno que suban un poquito, pero que bajen tampoco es bueno. ¿Por qué? Porque la economía se para. ¿Por qué se para la economía? Porque tú no compras unos zapatos, ya que hemos puesto el ejemplo antes, porque crees que el mes que viene van a estar más baratos. Y el mes que viene no los vas a comprar porque vas a creer que el otro están más baratos. Y la economía se queda totalmente estancada. Es verdad que podemos tener picos de lo que se llama deflación, de inflación negativa, sí que podemos tener picos porque ha sido tan alta y la energía ha pesado tanto que, de hecho, este mes ha habido inflación negativa. Pero no, yo creo que no vamos a volver a pagar el pan como lo pagamos hace un año, las naranjas como las pagamos hace un año. Bueno, yo creo que la gente también se está resignando a pensar eso, pero con que no suban, con que se estabilicen, yo creo que ya es mucho, porque esa tendencia al alza ha sido bastante durante los últimos meses, ¿no? Por otra parte, también Estados Unidos está entrando en recesión, tenemos que preocuparnos, se puede llegar a pensar que se puede extender a Europa, ya que a Europa ya le afecta el tema del gas, como has comentado, con países como Alemania, que nos puede repercutir a nosotros también. ¿Esta recesión se puede traspasar para nuestro continente? Pues mira, es curioso porque Estados Unidos ha entrado en recesión técnica, que se le llama cuando hay 2 trimestres consecutivos de crecimiento económico negativo, pero en Estados Unidos hay pleno empleo, los salarios están subiendo mucho, de hecho la economía está muy, muy caliente, demasiado caliente. Por eso también ellos tienen mucha inflación y su inflación es un poquito diferente a la nuestra, no solo es por costes, sino que también es por demanda, que quiere decir que la gente consume muchísimo. De hecho, su Banco Central, la Reserva Federal Americana, está subiendo tipos todavía más acelerada que la nuestra, que es lo que ha provocado esta recesión técnica. ¿Podría llegar a Europa la recesión? Sí, pero desgraciadamente de una forma diferente. No llegará en pleno empleo, no llegará con salarios altos, sino que llegará, si llega, porque el Banco Central Europeo tiene que subir tipos porque realmente la economía pueda estar sufriendo de verdad, no un sobrecalentamiento, sino inflación que no se calme. Por ejemplo, si con esta subida, con esta caída tan grande de materias primas que ha habido, con ya las subidas de tipos en Europa que ya están empezando, la subida de tipos, el Banco Central Europeo sube tipos para que se consuma menos. Si se consume menos, los precios suben menos. ¿Por qué se consume menos ante subida de tipos? Porque no te financias para un viaje, porque ahorras, porque el ahorro da rentabilidad, ¿vale? Por el banco suelta menos el grifo, ¿vale? Entonces el consumo se para, no entra dinero, digamos, artificial en la economía, entonces se consume menos. ¿Qué pasa? Si con esto, con bajada de materias primas y subida de tipos de interés, Alemania sigue con una inflación, marcó ayer una inflación del 10% y que venía de un 7 y pico, es decir, brutal, una subida muy, muy, muy fuerte, realmente Europa puede tener un problema. Si las empresas, las familias alemanas sufren por ese freno, porque no puedan pues, consumir gas, no puedan consumir energía y tengan que frenar distribución, tengan que frenar fabricación, etcétera, etcétera, pues eso sí que nos lo puede repercutir. Yo creo que es realmente no es un contagio real, sino son dos escenarios bastante diferentes entre Estados Unidos y Europa, pero bueno, el resultado puede ser similar, sí. Y en este escenario, el Gobierno ha presentado nuevas medidas fiscales. ¿Cómo valoramos esto en todo este contexto que estamos describiendo? Pues no es una valoración tampoco positiva. Son unas nuevas medidas fiscales que económicamente no van a traer ningún beneficio a las arcas públicas. De hecho, puede traer pérdidas, porque al final tiene dos temas positivos, que es una bajada del impuesto de sociedades a empresas pequeñas y una pequeña, también podría ser rebaja fiscal para autónomos, vía que puede ser que nos podemos poner más gastos. Esa es la parte positiva, eso puede reactivar un poquito la economía, pero poco, porque los porcentajes son tan pequeños que prácticamente son insignificantes.
y después las medidas de más calado, de más bombo, que el Estado espera pues recaudar bastante más, pues seguramente van a ser va a ser techo peor, porque va a desincentivar que grandes fortunas tributen en España. Estas medidas son pues una base del ahorro, es decir, lo que gana una persona en bolsa o con venta de inmuebles o con venta de empresas, pues le suben los tipos a quien gana más de 300.000 euros. Poca gente gana más de 300.000 euros al año con estos productos, y si encima le subes impuestos los pueden ganar, pero a través de empresas, a través de sociedades no residentes, y al final pues desincentivas que los pocos que hayan sigan tributando por esto. Y después se crea este famoso impuesto a la solidaridad o algo así que le han llamado, que bueno, solo el nombre da un poquito de vergüenza ajena. Y porque al final es un nuevo impuesto del patrimonio. El impuesto de patrimonio es para, entre comillas, grandes fortunas, por lo que tienes, después de haber tributado por ganarlo y tal, solo por tenerlo, sea productivo o no lo que tengas, pagas un tanto por ciento. Este impuesto es autonómico, hay varias comunidades autónomas que lo están quitando, y lo que ha hecho el gobierno es decir, pues pongo un impuesto estatal que complemente esto, y para evitar una doble imposición, pues te deduces el impuesto de patrimonio. Una cosa un poco extraña, que lo que dice es grandes fortunas, si encima de tributar lo que tributáis, un 50% por vuestro trabajo, un 20 y pico por ciento por vuestros ahorros, solo por tenerlo, aunque no genere plusvalía, aunque no te genere negocio, aunque te genere gastos. Imagínate a alguien que tiene un solar, esto pasa mucho, que solo te genera gastos y no tiene ningún beneficio, pues aparte te quieren cobrar un 3,5% de lo que vale ese solar. Es una medida sin mucho sentido, es una medida que yo y expertos fiscales a los que he consultado achacan a que hay elecciones pronto y pues una pequeña baja de impuestos a los pequeños, insignificante, y una gran subida para las grandes fortunas electoralmente se puede vender muy bien, pero el resultado para las arcas públicas, es decir, para todos los ciudadanos, pues seguramente será negativo. En cualquier caso, lo iremos viendo en los próximos meses, ya que esto es muy reciente, estas medidas, la comunicación de estas medidas. Y ya para acabar, cuéntanos cómo ha ido la bolsa esta semana. Bueno, pues tampoco puedo dar muchas Tampoco alegrías. Tienes buenas noticias. No, otra semana. Hoy además acaba el mes y el trimestre, y es una semana, un mes y un trimestre negativos en bolsa. Estas subidas de tipos de interés de los bancos centrales han dañado la confianza de los inversores. No sabemos si también han dañado los rendimientos de las empresas, porque los resultados trimestrales que presentaron el primer y segundo trimestre fueron bastante positivos. El mercado le ha dado igual, ha tenido más en cuenta estos datos macroeconómicos negativos y ha castigado, además de forma casi indiscriminada. Hace poco pues los bancos se salvaban o energías renovables se salvaban. Ahora esta última semana ha caído prácticamente todo, y de forma muy, muy brusca. Hoy hay cierto repunte, no el repunte que está habiendo hoy no creo ni mucho menos que salve la semana. Y bueno, nos encontramos con las bolsas ya en según qué soporte, nos encontramos con las bolsas con mucho miedo del pequeño inversor, que cuando esto se produce suelen subir las bolsas, porque cuando el pequeño inversor tiene miedo vende, y al que le vendes a los grandes, que son los que provocan subidas de bolsas. Veremos si esto es así o todavía hay más caídas, porque es verdad que la tendencia es muy mala, y frenar una tendencia bajista de bolsa, igual que frenar una alcista, es complicado, pero bueno, estamos en un momento clave, un cierre trimestral en ciertos soportes, con las empresas a punto de presentar los resultados del tercer trimestre, con mucho miedo en el mercado, cosa que es positiva, y con ya el mercado habiendo ya descontado, le llamamos descontado ya hemos hecho operaciones sabiendo que va a haber unas subidas de tipo de interés muy, muy fuertes, y a lo mejor nos hemos pasado en esos cálculos y en este perjuicio que le podría crear a la empresa. Por lo tanto, ¿podría haber un punto de inflexión pronto? Es posible, pero bueno, el corto plazo veremos, a ver si la semana que viene podemos dar alegría, y en estos soportes en los que están situados las bolsas y con los primeros resultados empresariales, aunque el primero, por ejemplo, Nike ha presentado resultados y no ha sido muy bueno, le ha afectado más la inflación de lo que pensaba el mercado. Es un ejemplo de empresa a la que le ha afectado la inflación, lo que te decía antes, la venta de zapatos. No han podido repercutir el coste a sus clientes.
y veremos cómo empieza el último trimestre del año, que a ver si nos da alguna alegría. A ver si acabamos el año un poquito remontando esta época y a ver si la semana que viene podemos hablar de esos primeros cambios, de ese punto de inflexión. Muchas gracias, Luis García Langa, economista. Hasta la semana que viene. Muchas gracias a todos y buen fin de semana.